Tenemos acá puesto justamente unidad número 4, es unidad número 5 de la asignatura, estudio de funciones de variable real, encuentro sincrónico número 11. Nuestro objetivo es poder estudiar y fundamentar de alguna manera por qué ciertas funciones se comportan con ciertas características, son crecientes, decrecientes, por qué algunas presentan concavidad. Vieron que, por ejemplo, estudiábamos funciones cuadráticas y dijimos hay funciones cuadráticas que son cóncavas hacia arriba, otras son cóncavas hacia abajo, y había veces que necesitábamos poder estudiar lo que es el ritmo de cambio de una función, y habíamos prometido que todos estos conocimientos y contenidos los íbamos a abordar en la unidad asociada a estudio diferencial o análisis diferencial de una función. Justamente es la unidad número 5, pensemos, acaba de decir unidad número 5, cuando le subamos las diapositivas, vamos a poder estudiar cómo se comporta una función, cómo poder predecir su comportamiento gráfico a partir de la información que nos va a dar la derivada primera y la derivada segunda de una función. No solamente vamos a trabajar con la derivada primera, que nos va a dar cierto nivel de información acerca del crecimiento de una función, sino también la derivada segunda, que no va a ser otra cosa que derivar nuevamente la derivada primera y hallar la derivada segunda de la función bajo estudio. Vamos a aprender lo que es el concepto de optimización en el sentido de poder entender que una función puede presentar máximos o mínimos, ya sean relativos. Vamos a estudiar qué representa un extremo relativo y posteriormente vamos a retomar el contenido de extremo absoluto. En particular, eso lo vamos a terminar trabajando mañana. ¿Cómo nos organizamos esta semana? Hoy tenemos encuentro sincrónico, mañana vamos a tener de nuevo otro encuentro sincrónico. Entonces hacemos el abordaje de la parte más compleja de la unidad y podemos darnos un tiempo para poder trabajar con la parte práctica. La unidad en particular cierra con la idea de estudiar lo que es el diferencial de una función como herramienta para estudiar el proceso de aproximación de un cambio. Piensen que el análisis marginal nos daba información de cómo cambiaba la función aproximadamente cuando la variable independiente cambiaba en una unidad. Ahora veremos qué pasa si la variable independiente, es decir, la x, no cambia en una unidad. Cambia en más o en menos, si el cambio es negativo, porque también puede ocurrir. Y vamos a tratar de estudiar la relación entre lo que es el diferencial de la función, la derivada de la función en un punto y hacer una interpretación geométrica de todo el proceso. Para ubicarnos un poco en lo que es la unidad número 5. Nosotros hoy vamos a abordar el punto 5.1, 5.2 y con mucha suerte hasta a lo mejor llegamos a presentar lo que es la definición de extremo relativo. Toda esta primera parte de la unidad, incluso hasta el punto 5.4, pensemos todo de esta primera parte, 5.1, 2, 3 y 4, vamos a estar trabajando con estudiar algunas características propias de la función original y con la derivada primera. Así la derivada primera nos va a dar información respecto del crecimiento o del decrecimiento de una función. Vamos a estudiar lo que es la definición de punto crítico. Este tema va a ser importante tanto en matemática 1 como en matemática 2. Matemática 2 es el eje para poder entender los procesos de optimización en funciones de más de una variable independiente. Piensen, nosotros estamos pensando en una función f de x, cuya única variable es x. Cuando lleguemos a matemática 2 vamos a generalizar ese concepto y estudiar de alguna manera funciones que son mucho más complejas en términos de su modelización. Y a su vez, si continuamos mirando un poquito, desde el punto número 5 hasta el punto 5.8, vamos a trabajar con la derivada segunda. ¿Qué nos va a dar información la derivada segunda respecto de la concavidad o convexidad que presenta la función? Y esto nos va a dar la posibilidad de introducir un nuevo concepto dentro de la matemática 1 llamado punto de inflexión. Todos estos conceptos piensan que vienen asociados a estudiar el ritmo de cambio de una función. Todo lo que es el punto 5.5 al 5.8 va a ser estudiar el ritmo de cambio de una función.
¿Se acuerdan que, por ejemplo, en la unidad número 2 decíamos, una función logarítmica de base mayor que 1 crece? Es creciente. El logaritmo natural de x es una función creciente, por ejemplo. Pero ¿por qué su concavidad es hacia abajo y no es hacia arriba? Bueno, vamos a justificar el ritmo de cambio y el análisis de la concavidad trabajando con la segunda derivada. Y por último, esta unidad cierra con un último encuentro que vamos a realizar asociado a lo que es el diferencial de una función. Para que ustedes se ubiquen y lo marquen dentro entonces del material. Desde el punto 5,1 al punto 5,8, toda esta parte lo vamos a denominar análisis diferencial de una función. El análisis diferencial entonces nos va a permitir estudiar crecimientos, presencias de máximos y mínimos, concavidad y hasta incluso la introducción de esta nueva categoría llamada punto de inflexión. Y la otra parte de la unidad es el estudio diferencial de una función a través de lo que es el diferencial de una función de variable real. Piensen que a veces en algunos exámenes parciales o finales, entonces le pedimos, a ver, ¿qué incluye lo que se denomina análisis diferencial? Bueno, análisis diferencial va a incluir todo esto, del 5,1 al 5,8. Empecemos ahora pensando lo que nosotros sabíamos ya de la unidad número 2. Nosotros tenemos una función que tiene la característica de parecer una función cuadrática. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, si esta es una función cuadrática con ramas orientadas hacia abajo, esta función presenta un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda respecto de la función madre y igual a x al cuadrado. ¿Qué me dicen? Hacia la derecha. Hacia la A la derecha. derecha. Hacia la Hacia la derecha. derecha. Bien. ¿Y después hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Bien, porque yo pensaría una función cuadrática con forma de U. Para llegar a esta función de acá, ¿qué tuve que hacer? Primero el vértice, moverlo hasta este punto y después desplazarlo hacia arriba. Y después le tuve que hacer otra transformación más, que fue multiplicar toda esa expresión por -1 para que las ramas me queden orientadas hacia abajo. O sea, estas tres transformaciones que apliqué me permitieron obtener esta función. Yo mirando esta función, nosotros dijimos que esta función cuadrática, por ejemplo, crece en un intervalo AB. Yo para definir el intervalo necesito definir el inicio y el final del intervalo. Y fíjense que dijimos que crecía en un intervalo abierto, no incluía los extremos. Yo mirando esta función, yo sé que crece. ¿Por qué crece? Si recurro a la definición, dice la definición, si vos elegís dos valores, x1 y x2, y mirás los valores de imagen, ¿qué van a verificar? Que a medida que x crece, ¿qué le pasa a la imagen? Crece también. Crece Crece también. también. O sea que yo paso de este punto a este punto. Y para cualquier x1 y x2 que se elijan con la condición de que x1 sea más chico que x2, se verifica eso. Entonces, bajo esa lógica, el crecimiento asegura que a medida que x crece, la imagen también crece. Por otro lado, si nosotros pensamos el decrecimiento, de nuevo tenemos que elegir dos puntos que pertenezcan a la gráfica de la función. Fíjense que la función es continua en el intervalo abierto AB, y para poder decir que decrece, de nuevo elijo un punto x1 y un x2 con la condición de que x1 sea más chico que x2, o sea que esté a la izquierda, y miro los valores de imágenes y lo que ocurre es que la función decrece. A medida que x aumenta, la imagen de la función es más chica. Ustedes tienen esas dos definiciones ya planteadas desde el capítulo número 1. Dijimos, una función crece cuando verifica esta definición, caso contrario decrece cuando verifica esta definición. La idea de hoy es poder estudiarlo, pero ya introduciendo el concepto de derivada. Entonces, aparece un primer criterio que nos dice, se llama criterio del signo de la derivada primera, de f. Ya vamos a ver
qué significa criterio, pero a mí me interesa que analicemos el título. Dice signo de la derivada primera de f. ¿Qué implica mirar el signo a la derivada primera? Si la pendiente es positiva o Si es negativa. positiva o es negativa la ¿Es pendiente. positiva si es negativa? Ajá. Pero yo digo signo de la derivada primera. Yo no dice criterio del signo de la pendiente de la recta tangente. De la función en sí. Saber si Claro, es lo que estamos mirando es que si dice signo de la derivada primera, estamos mirando cuándo la derivada primera es positiva y cuándo la derivada primera es negativa. En particular, es correcto el análisis que hicieron ustedes. Si la derivada primera informa respecto a lo que es la pendiente de una recta tangente a la curva en un punto, es cierto que cuando la pendiente sea positiva, la recta tangente va a ser creciente y cuando la pendiente de la recta tangente sea negativa, la recta tangente va a ser decreciente. Bajo esta lógica, nos dice el criterio. Cuando uno estudia lo que es la definición de un criterio, estamos hablando de ciertas condiciones que se tienen que cumplir para asegurar una consecuencia. ¿Qué nos dice acá? Que si f es diferenciable. Esperen un minuto, voy a silenciar. Ahí estamos. Si f es diferenciable en el intervalo abierto a b, o sea que f es derivable en el intervalo abierto a b, ¿qué significaba que sea derivable en un intervalo abierto? A ver si se acuerdan. Que es continua derivable en todos los cada Continua. punto del puntos Que es intervalo. continua. Una consecuencia que si era derivable en todos los puntos era Es continua. continua. Bien. Pero, ¿se acuerdan que dijimos el análisis de que siempre que sea derivable era continua, pero no siempre que sea continua iba a ser derivable? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Sí. y Recta tangente. perdón, no te escuché, ¿podrías repetirlo? La compañera. Sí, que sea derivable significa que se puede trazar la recta tangente con una pendiente definida. Perfecto, esa es la definición. Que sea diferenciable o que sea derivable es que uno puede trazar geométricamente la pendiente de la recta tangente y esa pendiente va a estar definida. Entonces lo que nos está diciendo acá es que si f es diferenciable en un intervalo abierto, derivable en un intervalo abierto, lo que no está ocurriendo en ese intervalo es que la función presente o puntos cúspides o puntos angulosos. O sea, yo salgo de esos casos y digo, siempre es derivable, por lo tanto, no voy a caer ni en puntos cúspides ni en puntos angulosos. Bajo esa característica, si la función es derivable en un intervalo abierto y a su vez también la función es mayor que cero, fíjense, la derivada primera es mayor que cero. Para todo x que pertenece a la b, estamos diciendo, es positiva para todo x, todo valor de la variable independiente que pertenece al intervalo abierto a b, entonces, ¿qué vamos a concluir? Que la función crece en ese intervalo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Gonzalo, ¿levantaste la mano? Sí, profe, buenas tardes. Recién entro, vengo del trabajo. Buenas No, tardes. quería decirle que no se está viendo la pantalla. A ver, ¿el resto de los compañeros lo están viendo? Se ve bien Sí, la se pantalla, ve debe bien. ser Espérate. tu pantalla, Gonzalo. Vamos a hacer así. Vuelvo acá, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahí, Gonzalo, ¿estás viendo? Ahí sí, profe, gracias. Discúlpeme, por Perfecto, favor. no hay ningún problema. Entonces decimos que si la función es derivable en un intervalo abierto y a su vez también su derivada primera es positiva en ese intervalo, la función crece en ese intervalo.
Si la derivada primera es negativa en ese intervalo de análisis, la función decrece. Fíjense que el antecedente que se presenta es que la derivada primera sea positiva. Y el consecuente, es decir, el resultado producto de cumplirse la primera condición, es poder asegurar que la función está creciendo. Entonces, fíjense la importancia de decir, la derivada primera es positiva, yo puedo estar afirmando que la función crece en un intervalo en el cual la derivada primera sea positiva. Lo mismo ocurre cuando la derivada primera es negativa, la función decrece. ¿Se entendió el criterio? Sí, profe. Sí, está perfecto. Sí, sí. Bien. Entonces yo pienso en esta función que dijimos que era creciente. Y trazo para 2 puntos la recta tangente. Fíjense que la recta tangente en cualquier punto que yo vaya a trazar dentro del intervalo AB es una recta que va a ser creciente. ¿Alcanzan a darse cuenta que en este intervalo, independientemente del valor de X que yo elija, la recta tangente a la curva en ese punto va a ser creciente, por lo tanto su pendiente va a ser positiva? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, veamos por qué esto ocurre. Lo que estamos diciendo es esto. Pensemos que para cualquier punto que yo tenga marcado acá, la recta tangente yo la puedo escribir de la forma y igual a m por x más b, como una función lineal. ¿Qué nos interesaba de la recta tangente? Mirábamos su ecuación y en particular nos interesaba pensar en la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que han rendido ayer. La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto no era lo mismo que decir la derivada de la función en ese punto. Y entonces asegura que si este resultado es positivo, para todos los x que se cumpla esa condición, la función va a ser una función creciente. Si vamos al otro análisis y pensamos acá, por ejemplo, esta función definida en el intervalo AB cumple con la condición de ser la función roja diferenciable en el intervalo abierto AB. Sí. 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 Uno puede decir, porque siempre puedo trazar la recta tangente y va a tener una pendiente definida. Y uno podría ir a una respuesta mucho más simple. En este intervalo, en el intervalo AB, donde miro esta parte de la curva, la parte roja, ¿la función presenta punto cúspide o anguloso? No. No. No, No. es una curva suave, entonces es fácil poder identificar que se cumple la primera condición que establece el criterio y a su vez también en todos estos puntos la recta tangente es decreciente, por lo tanto la pendiente de esta recta es negativa. Esto nos asegura de que la función está decreciendo en el intervalo de análisis. ¿Se entiende el criterio? No es muy difícil en sí. Se entiende. Sí, sí. Sí, sí. Bien, Sí. vamos a algo más complejo. Tenemos esta función. Si yo les digo, díganme en qué intervalo, en qué valores de x, la derivada primera es negativa. Piénsenlo tranquilo. De En cero 0 y a uno coma 1 algo. a 1, algo. A 1, algo. ¿Cuánto es ese algo? Si esta es la gráfica de la función, pensemos en una función cúbica, un polinomio de grado 3, que yo, si me dan la expresión, no puedo saber de una cuál es su gráfica, les presento la gráfica. Yo quiero saber en qué intervalo, en qué valores de x, la derivada primera es negativa. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. Claro, no era 0, 1, y algo. No importa que acá la gráfica sea negativa. Fíjense que ¿quién tiene que ser negativa? Está pendiente. La pendiente de la recta tangente. O sea, yo les pregunté,
Si tuviéramos que graficar la derivada de esta función, que yo no sé cuál es la gráfica de la derivada, tampoco sé cuál es la expresión de la función para poderla derivar, pero me interesa saber cuándo la derivada es negativa, con las herramientas que tenemos ahora. Y lo que tendríamos que hacer es trazar rectas tangentes a la curva en distintos puntos de la variable independiente y ver cuál es la pendiente. Fíjense, en todos los puntos que van desde el x igual a 0 hasta el x igual a 2, yo elijo cualquier punto. Y si trazo acá una recta tangente, la recta tangente va a ser decreciente, algo medio parecido a lo que pasa acá. Acá, por ejemplo, la recta tangente que yo trazo a la curva en este punto que les marco, ¿cómo quedaría? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. 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 Entonces nos está asegurando que la derivada primera es negativa. ¿Bien? Fíjense que hay una condición cuando se establecen estos criterios, que está esta flecha que va en este orden. Si la derivada primera es negativa, entonces la función es una función decreciente. Necesariamente no se establece al revés. Pero nosotros sabiendo de que la derivada primera viene definido por la pendiente de la recta tangente, podemos llegar a deducir cuál es el intervalo en el cual la derivada primera es negativa. ¿Se entendió eso? ¿Cómo? Sí, sí. Repito de nuevo, nosotros pudiendo trazar en distintos valores de x, para distintos valores de x, marco el punto y trazo la recta tangente, yo puedo saber cómo es la derivada de la función en ese punto. Sí. Por ejemplo, en este punto que yo les marco acá, Sí. ¿la recta tangente es creciente o es decreciente? Creciente. Decreciente. Creciente. A ver, Creciente. pónganse de acuerdo. ¿Creciente o Creciente. decreciente? Creciente. La recta tangente, fíjense que no importa que uno la vaya a marcar. A lo mejor algunos la quisieron marcar así, desde arriba hacia abajo. Yo siempre lo veo de izquierda a derecha. ¿Bien? Miro acá. De izquierda a derecha va decreciendo. Porque el concepto de decrecimiento es, a medida que la x aumenta, ¿qué le pasa al valor de imagen o qué le pasa en este caso a los valores que pertenecen a esta recta? A medida que x aumenta, la recta genera menores valores de imagen. Si yo miro acá, la recta tangente me quedaría una recta creciente. La pendiente de esa recta, entonces, ¿cómo tiene que ser? Positiva. 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 Si yo elijo para cualquier punto de esta parte de la curva, desde menos infinito hasta 0, ¿Hasta 0? bien, hasta acá, Sí. fíjense que Sí. cualquier punto de acá, la recta ser tangente positivo. nos va a dar creciente Positivo. Sí. Claro. y su pendiente va a ser positiva. Ujú. Y la función, fíjense que acá crece en este intervalo. Acá. Desde menos infinito a 0, la Sí. función verde crece. Y lo mismo ocurre de 2 a más infinito. De 2 Si a no- más infinito. De Sí, 2 a más solamente infinito. decrece entre 0 y 2. 0 y 2. Exacto. Por eso mi pregunta fue, si yo miro rápidamente que entre 0 y 2 decrece, Ujú. ¿cómo tuvo que ser la derivada primera en el intervalo 0,2? Y tuvo que ser negativa. Negativa. Ajá, ok. ¿Bien? ¿Se va entendiendo eso? Sí, sí. Sí. Bien. Fíjense que hay dos puntos en particular donde la recta tangente se vuelve horizontal. En x Sí, igual a 0 En el 3 y el menos 1. Y en el, o sea, 2 menos 1. Son los puntos de inflexión. y en el 2 menos 1. Acá. En realidad, en estos O puntos máximos o mínimos. ¿O cómo van se a ser, llaman? exacto, van a ser máximos y mínimos. Ok. Este va a ser un máximo y va a ser un máximo local, porque fíjense que hay imágenes que son más grandes, pero en un entorno reducido del punto, en valores cercanos a 0, el punto máximo se da en x igual a 0. Y en valores cercanos a 2, el punto de imagen más chiquito se da acá. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque la recta tangente se vuelve horizontal. ¿Cuánto va a valer la pendiente en esos casos? 0. 0. Bien, fíjense todo esto, la importancia de conocer parte de la unidad 2
para poder definir lo que ocurre ahora con comportamientos gráficos de una función trazando su recta tangente. En la página, acá dice 168, posiblemente sea un poquito más adelante, ya lo vamos a buscar en el Power, permítame un minuto. En Creo que realidad la en el 224, profe. 224, gracias, ahí les muestro. Claro, por 168 es el apunte del año pasado. Exacto, tal cual. Y como este año se nos 223, ocurrió perdón, meter 223. la unidad 0, ya ahí nos cambiaron todos los números. Claro. Acá. Página 223. Desde la 223 empieza. Nos dan distintas tablas de funciones que nosotros conocemos y nos piden analizar y construir cuál es el intervalo en el cual la derivada primera o es positiva o es negativa conforme a distintas gráficas. ¿Bien? Tenemos casos que son muy sencillos y casos que son un poquito más complejos. Esto es un análisis teórico de lo que es la primera parte del análisis diferencial. Lo vamos a hacer utilizando la derivada primera y después para la derivada segunda. Y en particular lo interesante de acá es que ustedes vayan viendo que no hace falta que uno tenga el valor de los coeficientes asociados a la parte constante de cada función, sino que realmente utilicen la teoría para poder analizar por qué una función crece o decrece. Primer caso que se presenta es el que tenemos acá, una función que es lineal. La función lineal tiene la forma f de x igual a m por x más b. A mí me interesa saber cuál es la pendiente de esta recta. ¿Qué signo asume? ¿Positivo o negativo? Positivo. Tiene la Positivo. recta. Positivo, porque la recta está creciendo. Si yo derivo esta función, ¿cuánto vale su derivada primera? Va a ser positiva. Positivo. Uno positivo. Vamos a ver primero, ¿cuánto vale va- la derivada primera? Vamos por parte. Positivo. M. 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 Si yo derivo esta función f de x igual a m por x más b, ¿cuánto me va a dar la derivada primera? M. 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 Todos de acuerdo que vale m. A Sí. su vez, ya se dieron cuenta, la m en este caso es positiva, por lo tanto su derivada primera, ¿cómo va a ser? Positiva. Positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas de por qué uno diría que la derivada primera es positiva bajo esta gráfica? No. No. Bueno. Entonces yo me pregunto, ¿en algún momento, en algún valor de x, la derivada primera podrá ser negativa? No, en ninguno. En No. ninguno. No, en este caso Siempre, no. en este Porque caso siempre no. es creciente. Claro, siempre es creciente. Esa es una característica, que si yo miro la gráfica, siempre es creciente. Entonces, para todo el dominio de esta función, desde menos infinito a más infinito, ¿cómo es el signo de su derivada primera? Para cualquier valor de x que yo tome, voy, marco el punto y trazo la recta Positivo. tangente. Positivo. Positivo. Es positivo. Y esto me asegura que la función es creciente en ese intervalo de análisis. Desde menos infinito a más infinito. Y fíjense que es lo que estudiamos en la unidad número 2. Dijimos, una función lineal con pendiente positiva es creciente en todo su dominio. ¿Cómo lo justificamos hoy? Porque su derivada primera es siempre positiva. ¿Queda claro? Ajá. Sí. Sí. Bien. Vamos a este otro caso. I igual a B. Sí, Pablo, levantaste la mano. Fíjate que tengas prendido el micrófono. No te estamos escuchando. Cualquier cosa, si no te anda el micrófono, Pablo, lo escribís por chat y te leemos.
El chat está desactivado, profe, no se puede escribir. Ah, perdón. Vamos de nuevo. Esto que nos desactivan los permisos. Acá. Permitir que puedan escribir. Ahí está. Listo. Ahora sí podrían estar escribiendo, ¿no? Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno. Yo tengo esta función, y igual a b, una función constante. Si me pongo a pensar, esta función constante, ¿crece o decrece? No, ninguna de las dos. Ninguna. Ninguna de las dos. Porque es Es constante en No, todo no el crece ni dominio. decrece. Porque es constante, no crece ni decrece. Entonces, bajo esta lógica, yo ya sé que acá tendría que poner no crece ni decrece. Lo que quiero que justifiquemos es por qué, desde el punto de vista del signo de su derivada primera, no crece ni decrece. Entonces, pienso, ¿esta función es una función diferenciable, como me dice el criterio? Sí. No, Sí. porque es igual a cero la primera derivada. Ajá. Pero A ver, diferenciable. pongámonos de acuerdo. Vamos a pensar esto de nuevo. ¿Qué significaba que sea diferenciable? Que se Que- pueda trazar la recta Se puede tangente. derivar. Que se puede Que trazar. yo Se puede pueda- derivar. Que se Es pueda continua, derivar. no tiene punto anguloso y no tiene, o sea, se puede Punto diferenciar, da cúspide. cero, pero se Cúspide. puede derivar. Bien, o sea, bien este análisis que están haciendo. Y bien que haya saltado también el tema de que si la derivada vale cero, no existe o sí existe en realidad. Bueno, pensemos esto. Si yo marco un punto acá, marco acá o marco acá, en cualquier punto que pertenezca al dominio, la recta tangente va a ser una recta coincidente con esta recta constante. Coincidente, está arriba, está superpuesta. ¿Se acuerdan que estudiamos el concepto de rectas coincidentes, que rectas paralelas y rectas perpendiculares? Sí. Bien. Sí, sí. Sí. Y son en todos los casos rectas horizontales, porque son coincidentes a esta recta. Entonces, si yo puedo trazar la recta tangente, la puedo trazar de manera unívoca y su pendiente vale cero. ¿La derivada en ese punto existe o no existe? Sí existe. Vale Sí cero. No, no existe. existe. Sí Cero. existe, profe. Respuesta Sí es existe, sí vale cero. existe. Vale cero. ¿Cero es un número? Sí. 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 ¿La Sí. pendiente puede valer cero? ¿La pendiente de una recta puede valer cero? Sí. 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 Y si esa recta es la recta que me informa sobre la derivada, el hecho que la derivada valga cero, ¿implica que no existe? No. 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 Bueno, porque si esa fuera la afirmación, si dijéramos si la recta tangente tiene pendiente cero y entonces no es derivable, esta función que también tiene pendiente cero no existiría como función. Y entonces ya tiraríamos todo lo que hemos estudiado de función constante. En realidad sí, no importa que valga cero la derivada. De hecho, a nosotros nos va a interesar muchísimo en esta unidad ver cuándo se hace cero una derivada. Entonces, bajo esta lógica, nosotros sabemos que si esta fuera la función, la derivada de esta función vale cero. Entonces yo me pregunto, en el intervalo de su dominio, de menos infinito a más infinito, ¿cómo es su derivada primera? ¿Qué signo asume? ¿Positivo o negativo o ninguno de los dos? Ninguno de los dos, Ninguno. porque es cero. Ninguno de los dos. Cero. Ninguno de los Ninguno dos. de los Cero. dos, siempre vale cero. Entonces, ¿puedo aplicar el criterio del signo de la derivada primera? Este No. criterio que estamos No. estudiando. No. La función es diferenciable. Una condición, sí, es diferenciable. Y dice el criterio, si la derivada primera es positiva o si la derivada primera es negativa. Pero no me dice si la derivada primera vale cero. Entonces ¿Sería no lo nula, puedo profe? aplicar No. como criterio, ¿no? Y no se puede. Bien. Alguien habló y yo justo lo tapé y no te pude escuchar cuando hablaste recién, uno de los compañeros. No, yo preguntaba si en ese caso, como no es creciente ni decreciente, ¿cómo sería nula? No sé. No crece ni decrece. ¿Cómo sería? Constante. Como es el nombre de la función. Bien, profe, gracias. Bien. Vamos a avanzar con esta otra función que es un poquito más compleja. Una función cuadrática.
Yo si tuviera que pensar, esta función, ¿presenta puntos cúspides, presenta puntos angulosos o es diferenciable en todo su dominio? Es diferenciable en todo el Es dominio. diferenciable en todo su dominio. Sí. ¿Por qué es diferenciable en todo su dominio? Menos en XB. Ajá. Menos en XB, No. vamos a ver. Bueno, En vamos a estudiar. XB nos daría 0 la Claro. derivada. Bien. Tendríamos la tangente con valor 0. El punto, ¿cómo era que le dijimos hoy? El mínimo tendríamos. Va a ser un ahí. mínimo. Ujú. Pero perdón, Pero bueno, profe, vamos pensando de a poco. Yo tengo una función cuadrática, que por definición, ¿qué tipo de función es? ¿Dentro de qué grupo de funciones se incluye la cuadrática, la constante, la cúbica, la lineal? Los polinómicos. Polinómica. Son polinómicas. Polinómica. Y estudiamos en la unidad número 3 que toda función polinómica es una función continua. Y en la unidad número 4 dijimos toda función polinómica, su derivada va a ser un polinomio de grado menor. Y siempre va a ser derivable porque va a seguir siendo polinómica. O sea, las funciones polinómicas presentan la característica de ser una función derivable, diferenciable en cualquier punto de su dominio y en particular también por ser diferenciables son continuas. Fíjense toda esa integración que les estoy haciendo de la unidad 4, 3 y nos estamos volviendo a algunos contenidos de la unidad 2. Son funciones que no presentan nunca ni puntos cúspides ni puntos angulosos, por ser polinómicas. Entonces, pueden presentar máximos, ya vamos a ver que pueden presentar mínimos relativos, absolutos, pero no van a presentar nunca ni puntos cúspides ni puntos angulosos. Entonces yo me pregunto, esta función que tiene la forma a por x más b, perdón, a por x al cuadrado más b por x más c. Esta función, ¿yo puedo saber qué signo asume el coeficiente a, dado la gráfica que tenemos? Sí, por la dirección de las parábolas. Sí, Bien. porque es hacia ¿Es arriba. positivo o es negativo? Es positivo Positivo. porque tiene la Es rama hacia positivo. arriba. Bien. Hacia arriba. Después se movió a la derecha y después hacia abajo. Yo sé que C es positivo, porque corta acá. Y B no vale 0. No me importa ahora el signo de B. Yo sé que B no vale 0. Después ustedes en la unidad 2 han estudiado cómo determinar el signo de B cuando hay desplazamiento horizontal. No me interesa centrarme en eso ahora. Me interesa centrarme en el signo de A. A es positivo, por lo tanto la función tiene forma de U, es cóncava hacia arriba, es una función polinómica. Yo si tomo esta gráfica y me voy a un archivo de Word. ¿Alguien me podría llegar a decir si esta función presenta una derivada primera que va a ser siempre positiva, negativa? Si en algún momento va a ser positiva y en otro negativa. ¿Cómo podríamos estudiar eso? Y Bien. dependiendo, Yo creo que al principio puede llegar a ser negativa. Ajá. Y Bien. después de la constante positiva. Después Después de de la va a depender de dónde hasta traces el la eje recta de simetría tangente. va a decrecer. Y del Va a eje de ser simetría positiva. hacia la derecha va a crecer. Claro. Claro. Si uno mira la gráfica y recurre al signo de la derivada primera, acá para que la función sea creciente, su derivada primera tuvo que ser positiva. Y para que acá sea decreciente, su derivada primera tuvo que ser negativa. Vamos a construir la derivada primera. Derivemos esta función. ¿Cuánto vale la derivada primera de a por x al cuadrado más b por x más c? A por 2 por X más B. 2ax 2ax o a 2x sí, más b más x más b. más b. más b. ¿Todos Más de b. acuerdo? O si le gusta 2 por a por x más b. Yo miro esto. ¿Qué tipo de función es? Lineal. No, lineal. Una lineal. Lineal. ¿Cuánto vale la pendiente de esta función lineal?
Esto que les marco acá. Positiva. O sea, Positiva. 2A. Esto es la pendiente. ¿Alcanzan a darse cuenta de que esta es la pendiente de la lineal? sí. Esto Sí. sería la M de la lineal. Sí. Y esto sería la ordenada al origen de la lineal. O sea, el valor de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿cuánto vale 2 por A en términos del signo si yo tengo esta gráfica? ¿Será positivo o será negativo el producto de 2 por A? Va a ser Positivo. positivo. Va a ser positivo. ¿Todos de acuerdo de que es positivo o alguien tiene duda de por qué esto da positivo? Miren la gráfica y Yo, fíjense profe, acá. si lo puede repetir. Repito. Para que la función sea cóncava hacia arriba, o sea, tenga forma de U, esta cuadrática, ¿qué signo tuvo que asumir A? Positivo. Positivo. Positivo, o sea que A tuvo que ser, a ver si me deja acá. A tuvo que ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? 2 por A es positivo. Sí, es positivo. Sí, sí. 2 por un número positivo es positivo. O sea, la pendiente es mayor que 0. Eso es lo que quiero decirles. ¿Está claro que la pendiente es mayor que 0 en este caso? Esto es un número Sí. positivo. Sí. Yo quiero plantear las inecuaciones. ¿Qué inecuaciones tendré que plantear? Cuando f' de x es mayor que 0. Y eso va a ocurrir cuando todo esto, 2 por a por x más b, sea mayor que 0. Y acá tenemos una inecuación. ¿Cómo resolvemos esta inecuación lineal? Pasaje de término. Pasaje de término. Exacto, con pasaje de término. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la operación principal acá? En el primer miembro. Y queda menos B sobre 2 por A. Eh, Queda la suma. ecuación del vértice, digamos. Bien, la operación principal es una suma. Entonces lo que tengo que hacer es despejar la x. Si hago pasaje de términos, b está sumando, pasa restando. Restando. Entonces me queda. Voy haciendo todos los pasos para que les quede. 2 por a por x mayor que menos b. Y después 2 por a es positivo, está multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Entonces me quedaría x tiene que ser mayor que menos b Menos B. dividido 2 por a. Es igual a la X del vértice, ¿o no, profe? A X del vértice. Igual a la X del Bien. vértice. ¿Se dan cuenta que lo que nos está diciendo acá es la derivada primera va a ser positiva? O sea, va a estar por la gráfica de la derivada primera, esta función lineal, va a estar por encima del eje de las x cuando la x sea más grande que el x del vértice. ¿Qué significa esto? Crecer a partir de aquí del vértice. Exacto. Que la función crece a partir del x del vértice. Porque si esto ocurre, entonces la condición es f' de x mayor que 0, la función, la f, crece a partir del x del vértice. ¿Bien? Y si me voy acá arriba, es cierto. A partir del x del vértice, no importa cuánto valga el x del vértice, lo calculo como menos b sobre 2 por a, acá la función crece. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Sí, profe. Sí. O sea, esto es importante que vayan viendo la integración del contenido. Ya pudimos demostrar o comprobar que a través del análisis de la derivada primera la función crece en un intervalo que está definido a partir de un valor que ustedes conocen, cuya fórmula es menos b sobre 2 por a, que es la abscisa del vértice. ¿Y cuándo la derivada primera va a ser decreciente? ¿Cuándo va a ser menor que 0? Cuando sea sea menor que menor. Cuando la derivada sea Ah. menor que 0.
Menor al Exacto. X vértice. Menor al X de vértice, sí. Hasta el X del Hasta vértice. el X del vértice. O sea que como intervalo, ¿cómo me quedaría en el primer caso? X del vértice, punto y coma, infinito. Hasta infinito. O cualquier valor que actúe como tope del dominio. Y en este otro caso, desde menos infinito hasta el X del vértice. ¿De acuerdo? Sí. Va a decrecer desde menos infinito hasta el X del vértice. Acá la derivada primera va a ser negativa para todos los X que verifican. Fíjense que yo siempre les pongo paréntesis porque estos son intervalos de crecimiento de funciones. Eso lo tienen anotado en la unidad número 1. Siempre los intervalos donde la función es creciente o decreciente son intervalos abiertos, porque uno realiza una comparación entre distintos valores de x, este x sub 1 y el x sub 2 que veíamos recién teóricamente, bueno, siempre como intervalo abierto. Nunca le pongo corchetes a esto. Entonces, nosotros justificamos que esta función decrece para el intervalo que va desde menos infinito hasta el x del vértice, y para todo valor que sea superior a la x del vértice, todo valor de x, fíjense que la recta tangente, si yo la marco, va a ser una recta creciente, por lo tanto su derivada primera va a ser mayor que 0. Acá tienen dos estrategias y ya van a poder empezar a trabajar con la profe la parte práctica. Uno puede analizar, por un lado, el gráfico de una función y trazar la recta tangente a ver si la misma es creciente o decreciente para poder analizar su pendiente. Y la otra alternativa es trabajar mediante el planteo de inecuaciones. Son las dos estrategias que van a tener. O marco la recta tangente en el gráfico y miro cómo es esa recta tangente, que es la alternativa más sencilla, o planteo la inecuación correspondiente a que la derivada primera sea mayor que 0 o la derivada primera sea menor que 0. Puede suceder que en el examen les pidamos que lo hagan de una manera o lo hagan de otra y a partir de eso justifican. Entonces anótense que para cada actividad lo miro desde el gráfico y lo miro desde el punto de vista analítico, resolviendo las inecuaciones correspondientes. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Sí, profe. Bien, acá me dice la profe, si yo tuviera que graficar para esta función lineal, ¿cuál es su derivada primera? Pensemos esto. Yo tengo que pensar que la f de x tiene la forma f de x igual a m por x más b. Vuelvo a esta pregunta que debe estar en el chat. La derivada primera, ¿cuánto valía? A ver si recuerdan eso. M. M. Entonces, espérenme un minuto. Formas, líneas. Siempre va a ser una función constante. La derivada primera va a tener esta forma. M, como no sé cuánto vale, puede estar acá, puede estar sobre el valor de B o por encima del valor de B. Yo me pregunto en este caso, ¿podría ser que la derivada primera vaya por acá abajo? No, porque Bien. tiene signo positivo. Claro, para responder esta forma gráfica, la pendiente fue positiva. Tuvo que ser una recta creciente. Entonces, su derivada primera tiene que estar por encima del eje de las X. O va por acá, o va por acá, o va por acá. Dependiendo cuánto valga M, no me interesa. M podría valer 5 y B valer un número más grande. Podría ser que M valga 5 y B valer un número más chico, o tanto M y B valer 5 y estar una arriba de la otra. Cortarse acá. Pero la pendiente de la recta tangente siempre va a ser la misma, porque hemos dicho que esta función siempre es creciente.
Y a su vez les dije, la pendiente de la recta tangente es siempre la misma. Y hemos estudiado en la unidad número 2 que una función lineal crece o decrece a un ritmo constante. Entonces, la idea de ritmo constante, que va a ser uno de los conceptos con los que vamos a terminar la unidad, va a tener que ver si la pendiente de la recta tangente es siempre la misma o si va cambiando. Bien, voy avanzando en algunos contenidos que sirven para estudiar después. Hasta acá, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran que repasemos? Creo que no. Bien, No. buenísimo. Entonces, empiezan con la profe a trabajar con una parte de la guía y después continuamos con la teoría. Vamos a continuar. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Profe. perfecto. Sí, profe, se Vamos, escucha. vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 5. La ciencia lo dice. Busquemos la actividad número 1. Ahí estarían viendo bien. Ujú. Bueno, alguno que lea el enunciado. Yo. Dale. Dice, actividad 1. Encuentra los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones. Para ello puedes trazar rectas tangentes a la gráfica de f o plantear las inecuaciones pertinentes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá en esta actividad, en la primera actividad, tenemos 4 incisos, tenemos 4 funciones y esto es importante siempre, leer bien el enunciado, lo que nos solicita. Tenemos que encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que veíamos recién con el profe Juan, y la aclaración que él también les hizo de que la manera que podemos encontrarlo es, si nosotros tenemos el gráfico de la función, cuando trazamos las rectas, los pendientes, las rectas tangentes a esa gráfica, ya ahí podemos analizar y encontrar si hay intervalo de crecimiento y decrecimiento o hay uno o el otro. Bueno, respecto a qué tipo de función se esté trabajando. Otra de las formas es planteando las inecuaciones, como también vimos recién con el profe. Siempre lean bien lo que dice el enunciado. Nosotros ahora lo vamos a ver de las dos formas, sobre todo planteando las inecuaciones para tenerlo en cuenta. Vamos con el inciso 1. ¿Qué tipo de función es la f de x? Cuadrática. Es una función cuadrática, un polinomio de grado 2. ¿Cómo hacemos de manera analítica para encontrar en qué intervalos esta función va a crecer y o decrecer? ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar de manera analítica? La derivada. La pendiente ya es La negativa. derivada. La derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? La f' de x. El ¿Sería la 2 f'? pasa multiplicando al 2 y queda 2 por Menos 2 4x Menos más 4x más 4. más 4. Menos 4x más 4. Perfecto. Esa es la derivada de la función. ¿Qué tipo de función es? lineal. Es lineal. Lineal. Es una función lineal. Ahora, el análisis que estamos haciendo ahora es de manera analítica. Después vamos a ver cómo, realizando el gráfico, se van a dar cuenta también cuál es la derivada o la pendiente de la recta tangente de la gráfica. Una de las cosas importantes siempre cuando vemos este tipo de funciones es que nosotros antes de encontrar la derivada, busquemos y nos demos cuenta cuál es el dominio de definición de la función. En este caso, de una función cuadrática, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales. Ya vamos a ver por qué es importante para los otros casos tener en cuenta cuál es el dominio. En el caso de la derivada, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales también. Todos los reales. ¿Eso para qué nos sirve? Para poder después calcular y determinar los intervalos. Sí, Juan. Un comentario ahí, chicos. Cuando uno tiene una función que no presenta puntos cúspides o puntos angulosos,
el dominio de la función y el dominio de la derivada primera se siguen manteniendo. Entonces, si el dominio de f eran todos los reales y tenemos una función polinómica, no presenta puntos cúspidos o puntos angulosos, el dominio de la derivada primera va a seguir siendo todos los reales. Eso es como un tip que les pasamos para que vayan anotándolo. Normalmente el dominio de la función original y de las derivadas se mantiene. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Y ¿Qué haces, en Pablo? bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Y en ese caso que estás diferenciando, cuando tenés una función con punto anguloso, ¿vos lo vas a ver reflejado en la segunda derivada cuando ves la expresión? Lo vas a ver reflejado en la derivada primera Sí. y lo vas a ver reflejado en el dominio de la derivada primera. Ya vamos Bien. a trabajar con casos donde ocurre eso. Pero Bien. siempre acuérdense lo que les dice el criterio. La función es diferenciable, es derivable en un intervalo. Analizo qué ocurre con su derivada primera. Y para ver si es diferenciable o no, tengo que pensar a ver si presenta puntos cúspidos o angulosos. O si no los presenta. Bien, bien. Buenísimo. Perfecto. Ahora, tenemos que plantear las inecuaciones. ¿Qué vamos a plantear en este caso? Cuando la derivada sea mayor que 0 y cuando la derivada sea menor que 0. Bueno, ¿y qué pasa en el primer caso y qué pasa en el segundo caso? Cuando es mayor crece y cuando es menor a 0 decrece. Perfecto. Entonces, ¿cómo les quedaría analíticamente el planteo? Menos Menos 4x más 4 mayor que 0. mayor a 0. En ese caso, la función va a crecer. Es Ahora, creciente. ¿se animan ustedes a resolver esa inecuación y decirme que cuando despejan, cómo les queda el valor de x? Para poder determinar ahí el primer intervalo y ver si la función crece, el crecimiento de la función en ese intervalo. ¿Cómo les quedaría? X más 1. De menos X mayor infinito a a 1. 1 creciente. X mayor a 1. Pero no Vamos. se tiene que dar vuelta. O sea, te Sí. quedaría x menor a 1. Queda menor a 1. A ver, ¿cómo les quedaría? Porque pasas el 4 restando y después al pasar el menos 4 dividiendo se da vuelta Sí. la inecuación. El El signo sentido. de la inecuación. Entonces, la función, la derivada primera va a crecer. ¿Para qué valores de x? Mayor, Mayores a 1. Menores a 1. Menores a 1. Menores a 1. Lo que dice la compañera, no sé cuál de las chicas habla. Agustina y Agustina, Sofía. es lo que vemos acá. ¿Todos se dan cuenta? Cuando nosotros planteamos la inecuación tenemos que despejar este valor de x y tenemos que x menor que 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar ese intervalo? Nosotros podemos decir que la derivada es mayor que 0, por lo tanto la función va a crecer. ¿Para qué valores de x? Se nos está diciendo que son para los x menores que 1. Analíticamente, Desde menos infinito hasta 1. de menos infinito a 1 va a ser el intervalo de crecimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos que escribirlo, ¿qué vamos a poner? La función f de x crece para todos los x que pertenecen al intervalo menos infinito 1. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo planteamos la inecuación para el caso que si la función decrece? ¿Cómo va a ser el planteo? Menos Menos 4x 4x más 4 menor a es 0. menor que 0. Bueno, y cuando despejamos, ¿qué nos va a quedar? Queda 1. Pasa lo mismo. Va a quedar O sea, mayor. se invierte. X Mayor a mayor a 1 va a ser cuando la función decrezca. Es decir, es mayor a 1. Mayor a 1. X es mayor a 1. El Entonces, intervalo va a ser desde 1 a infinito. O sea, Pero a infinito negativo.
A ver, ¿por qué No. infinito y negativo? No, Infinito positivo. Desde el 1 Sí, porque a si, infinito positivo. porque si una parábola con las dos ramas tiene hacia abajo. A ver, Bien. Sí, pero lo ahí vemos sobre el está. eje de las X. Pero si va a positivo, si es positivo, se va a ir para arriba, ¿eh? Pero tiene que volver hacia abajo. O sea, si tenemos un eje de simetría y el X del vértice lo parte a la mitad, si viene del menos infinito, tiene que volver al menos Pero- infinito. Pero estás Ahí, viendo un Carlos, lineal, es una te, ha- lineal lo que estamos analizando. te hago un comentario. Cuando Sí. estudiamos déjame compartir a mí, tengo justo, Jime, el material abierto. Voy a la unidad número 1, que ahí habíamos estado trabajando el concepto de crecimiento. A ver, puntos notables. Vamos a empezar de acá. Cuando nosotros decimos que una función crece o decrece, es importante, dice acá la teoría, es importante destacar que los intervalos del dominio para los cuales la función crece o decrece son siempre intervalos abiertos. Eso yo hace un rato les destacaba que siempre los escribo como intervalos abiertos. Y la otra sí, cosa sí. que está marcada acá son intervalos del dominio de la función. Entonces, ahí tu confusión está, y está bueno que se haya presentado, en que vos estás mezclando intervalos o valores que pertenecen al dominio con valores que pertenecen al valor de imagen de la función. Si yo digo acá, por ejemplo, esta función crece, y yo digo para qué valores crece, cuando digo el intervalo de crecimiento, yo tengo que poner siempre valores de x. ¿Cuáles son los valores de x? Y acá crecería entre x sub 1 y x sub 2, todos los x de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bien, cuando voy a una cuadrática, voy a hacer la gráfica de una cuadrática que sea cóncava hacia abajo. Voy con GeoGebra. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? No importa cuál sea la cuadrática, cualquier cuadrática que sea cóncava hacia abajo, cuyo coeficiente A sea negativo, por ejemplo, menos x elevado al cuadrado, más 5x, y miro acá. Esta función, a partir de posiblemente 2,5 en adelante, es decreciente. Yo miro acá, desde este valor de imagen en adelante decrece. ¿Cuáles son los valores de x para los cuales decrece? ¿Por qué se va a hacer tu intervalo de decrecimiento? Y desde 2,5 hasta el 5. Hasta el 5 y después de 6 a 7, por ejemplo, ¿está decreciendo? Por más que no veas la Porque ahí gráfica. no está. No está. Acá. Sí está decreciendo, lo que pasa es que no se alcanza a ver. Bueno, sí. Ahora sí se ve. De 6 a 7, la imagen es cada vez más chica. Y si yo achico un Es decir, poquito más... va a decrecer hasta el infinito, o hasta donde hasta donde termine la rama. Sí, al punto, donde tenga un punto, alguna limitación. Claro, el problema es hasta qué valor de imagen decrece. Y la imagen cada vez se va haciendo más chica. Va a tender la imagen a menos infinito. A medida que la X aumente. Lo que pasa es que mi intervalo de decrecimiento van a ser siempre valores de X. Desde el 2,5 en adelante, para cualquier valor de X que yo elija, la función va a ser decreciente. Por eso el intervalo va desde, en este caso que lo están trabajando con la profe, desde el X del vértice a más infinito, que es lo que te planteaban tus compañeros. Porque tu intervalo de análisis son valores de X. Para todos esos valores de X, la función está decreciendo. Es decir, su imagen en este caso va a dar cada vez más negativa, va a tender a menos infinito. Pero tus respuestas son siempre en intervalos que pertenecen al dominio de la función. Claro, sí, ahí vi el error. ¿Está claro eso? Sí, clarísimo. Bueno, gracias. Buenísimo, porque eso también ayuda a no confundirse cuando uno vaya a plantear los intervalos de análisis ahora. De hecho, en la misma inecuación que les mostraba la profe decía x mayor que 1.
Tenés que Claro. volver a compartir, Jim. Entonces, ¿cuáles son los números más grandes que 1? De 1 a más infinito. Claro, sí, sí. Entonces nos quedarían los dos intervalos. El intervalo donde la función crece es el intervalo menos infinito 1. Y en el intervalo donde la función decrece es en el intervalo 1 más infinito. ¿Qué pasa en el primer caso? La derivada es mayor que 0 y en el otro caso la derivada es menor que 0. Ahí nosotros lo determinamos planteando las inecuaciones y lo determinamos de manera analítica. Si nosotros partimos del gráfico, como veíamos recién, que veíamos en GeoGebra con el profe, de una función, en este caso, que es una función cuadrática, si rápidamente, sí, Gastón. No, pero la pregunta que quería hacer, entonces, ¿eso quiere decir que en 1 la función va a ser constante? Ya después veremos Claro. qué pasa en 1. Pasa en La uno. derivada. Ah, ok. Exacto. Lo vamos a ver cuando... lo vamos a ver más adelante. En un ratito. En un ratito. Sí, si no, ahora si lo planteo ahora se les va a salir. Nosotros vemos, ahí ya se dan cuenta, si ustedes les piden, tienen una función y les piden calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de manera analítica, planteándoles en ecuaciones, ¿tienen en claro cómo lo obtenemos? Es haciendo el análisis cuando primero calculamos la derivada de la función y después planteamos las inecuaciones, la derivada primera o la derivada de la función cuando es mayor que 0, por lo tanto la función va a crecer. Y si la derivada es menor que 0, la función va a decrecer. Si nosotros pensamos en la gráfica de la función, como vemos, es una función que ustedes me dijeron, una función cuadrática. Si tuviésemos GeoGebra, en un ratito realizamos el gráfico de esta función. Y si nosotros estamos en un examen, tenemos que utilizar todo el conocimiento que nosotros aprendimos en la unidad 2 para poder hacer el gráfico de esta función cuadrática. Y vamos a determinar que a través del signo de los coeficientes, cuál es el comportamiento. Acá en este caso, nosotros vemos el A, que nos determina en una función cuadrática el signo del coeficiente Negativo. A, negativo. Por lo tanto, Las ramas van hacia Tiene abajo. Las sus ramas ramas van hacia hacia abajo. abajo. las ramas van hacia abajo. Entonces, ya de esa manera ya estamos en condiciones de decir las ramas de la función cuadrática orientadas hacia abajo. ¿Qué otro dato nosotros necesitamos para poder realizar el gráfico de la función? Nosotros al determinar acá analíticamente, ya sabemos que desde menos infinito a 1, la función crece. Y de 1 a más infinito, la función decrece. ¿Sí? Digo bien. ¿Cómo va a ser entonces de menos infinito a 1? Ya estamos viendo que la parábola tiene las ramas orientadas hacia abajo. Creciente. De menos infinito a 1, la función crece. Exacto, entonces, cuando nosotros... Pero hay que nos falta determinar gráficamente qué valor nos falta determinar para Vértice. El I del vértice. La X del vértice es Exacto. igual a 1. El X del vértice lo tenemos, que es igual a 1, y lo que nos falta es el Y del vértice para que ustedes puedan ver acá gráficamente este punto. El punto 1, 5 es el vértice de la función cuadrática, menos 2x al cuadrado más 4 por x más 3. ¿Se dan cuenta? Sí. Nosotros acá, con lo que obtuvimos analíticamente, decimos que la función, acá es el gráfico de la función cuadrática. Analíticamente obtuvimos que esta función crece para los valores que de x, que van entre menos infinito a 1. Si ustedes acá ven, al trazar nosotros
¿Vieron cuando decimos que trazar las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica? Y que el profe decía, para trazarla, lo recomendable que es hacer desde de izquierda hacia derecha. Si nosotros vemos acá estas líneas en color rojo, que son ¿qué? Las pendientes que cortan de la gráfica. Ya estamos viendo que la función, desde menos infinito a 1, la función crece. Y la derivada es mayor que 0. ¿Y qué va a pasar desde 1 hacia infinito? Trazamos las pendientes acá. El comportamiento de las pendientes, que vemos que es positiva, Sí. es mayor que 0. Y si nosotros acá empezamos a trazar las pendientes que cortan a la gráfica de la función cuadrática, ¿cómo van a ser esas pendientes? La pendiente va a ser Negativa. negativa. Va a ser negativa, va a ser menor que 0. Entonces la función decrece. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, en el intervalo 1 hacia más infinito o hacia infinito, la función decrece. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Esto porque a su vez se les puede pedir que lo analicen gráficamente, entonces tienen que volver a la unidad 2 y tener en claro cuáles son los conceptos que necesitamos para hacer el gráfico. Profe, yo Sí. cuando hice el ejercicio lo grafiqué directamente en GeoGebra. O sea, saqué la derivada, pero después lo grafiqué, no hice la inecuación. Pero cuando dice analítico hay que hacer la inecuación, ¿o no? Exacto. Está bien lo que hiciste porque acá en el ejercicio dice, puedes trazar rectas tangentes a la gráfica de la función o plantear las inecuaciones. Claro, Está perfecto. Bien. Pero sobre todo tienen que tener en cuenta cuando, si tienen que rendirlo de manera presencial, no van a poder utilizar GeoGebra. Claro, sí. Entonces es importante que tengan claro todo lo de Toda la unidad la 2. unidad 2. Pero sí, está bien. Y en el tercer parcial tampoco van a usar GeoGebra. Claro. Ya sea que utilicen, nunca lo usan. rindan en forma virtual, tampoco lo van a utilizar. No. No, lo hice Pero medio está- apurado, por eso usé GeoGebra, digo, lo hago rápido. Está bien, pero bueno, entendiste el concepto, que es lo importante. No. Está muy bien. Gracias, Bien, profe. Facundo. ¿Alguna duda de ese inciso? Vamos ahora con el inciso 3. Ustedes después el resto lo hacen y cualquier duda nos consultan en el foro. Esta función, ¿qué tipo de función es? Acá Luis nos pone que le van a agregar ChatGPT al Save Exam Browser. No es función Exponencial. exponencial. Una exponencial. Es una función exponencial. Entonces, bueno, ya vamos pensando cuál es el comportamiento de la función exponencial para poder ver gráficamente. ¿Cuál es la derivada de esta función? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el inciso anterior. Contra los X pasa intervalos. multiplicando Sería menos 5 a la 5. X, logaritmo natural de 5, Natural de la 5. derivada. Perfecto. Acá, el dominio. ¿Cuál va a ser el dominio de la función? ¿Se acuerdan el comportamiento de una función Todos los exponencial? reales positivos. Todos los reales. Todos los reales, la exponencial. La exponencial. Pensé que el logaritmo. Entonces me dijeron la derivada 5 por X por el logaritmo natural. 5 a la X. 5 a la X. Está muy- Por logaritmo natural de 5. ¿Cómo vamos a calcular ahora las inecuaciones? ¿Qué tenemos que encontrar nosotros? Lo mismo, los intervalos de crecimiento. ¿Y vamos a hacer una inecuación de nuevo? Claro. Tiene que ser igual, profe. Analizamos la Bueno. función derivada mayor a 0 y menor a 0. Perfecto. ¿Y qué análisis vamos a ver acá en el tema de cuando estamos viendo esta función exponencial? Si ustedes piensan en esta función exponencial,
¿Va a tener nunca intervalos decrece. de crecimiento y de decrecimiento? De crecimiento nomás. De crecimiento. Bueno, porque ustedes Solo ya de saben. crecimiento. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Siempre va a tener un intervalo de crecimiento. Además, si ustedes analizan qué pasa en este producto, con 5 elevado a la x Por logaritmo natural de 5. por logaritmo natural de 5. 5 elevado a la x es mayor que 5. Mayor que 0. Que 0. Y el logaritmo, de eso estoy viendo, el logaritmo natural de 5 es aproximadamente igual Es a que mayor que 1,6, que también es mayor que 0. Entonces, la Siempre va a ser función creciente. va a ser creciente, ¿para qué? Para todos los reales, en el intervalo menos infinito a más infinito. ¿Se dan cuenta? Esto es de una manera para que ustedes vean analíticamente por qué es que la función va a ser creciente. Sí, Pablo. Ouch. Presioné lo que no tenía que presionar. Ah, no hay problema. Yo hago un comentario ahí. Yo tengo 5 elevado a la x por logaritmo natural de 5 mayor que 0, mayor estricto que 0. ¿Cómo puedo hallar el valor de x si quisiera resolver la inecuación? Y bajo la x, multiplicando al 5 y pasando el logaritmo que está multiplicando, pasa dividiendo, ¿o no? No, tenés que aplicar logaritmo a ambos lados, Logaritmo pero hay que no aplicar existe el en logaritmo de ambos 0. términos. Entonces no podés. Ah, perdón. O sea, lo primero que tengo que pensar, ¿cuál es la operación principal del primer miembro? Producto. Una multiplicación. La Yo multiplicación. quiero saber cuánto vale x para que verifique cuáles son los valores de x que verifican esa desigualdad. Entonces, logaritmo natural de 5 está multiplicando. ¿Qué puedo hacer? ¿Pasarlo dividiendo al otro miembro? Pasarlo ¿No? dividiendo. 0 sobre el logaritmo natural de 5 que vale 1,6 aproximadamente. 0 dividido 1,6. ¿Cuánto es? 0. 0. 0. Entonces me quedaría 5 a la x mayor que 0. Y una alternativa ahí es conocer que 5 a la x es una función exponencial creciente que siempre va a ser positiva. Y la otra es como trabajaron en la unidad número 2. Aplico logaritmo en ambos miembros y despejo la x después de alguna manera. Eso se lo dejamos como actividad para que lo hagan manualmente y trabajen con propiedades de logaritmo, en particular propiedad del logaritmo una potencia. El tema es, fíjense, ¿sí? Eso se puede resolver o se intenten hacer ese proceso, a ver qué les sale. Y acá volvemos siempre a lo mismo de la relación entre una unidad y otra. Nosotros ya sabiendo cuál es el comportamiento de una función exponencial, podemos determinar si esta función va a decrecer en algún momento o no. ¿Lo comprobamos de qué manera? Analíticamente. Tal cual, fíjense si ese proceso que yo les estoy planteando se puede resolver, no, y lo charlamos también. Me interesa que vayan volviendo hacia atrás en esas cosas. Y y acá en este caso, si ustedes lo tienen que determinar, ya me decían que no, y que veíamos que la función crece. ¿Va a decrecer en algún momento, en algún intervalo? No. 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 ¿Y analíticamente? ¿Qué opinan? No lo van a poder resolver de manera analítica, entonces por lo tanto la función va a crecer en el intervalo menos infinito, infinito. Si nosotros vemos acá a la derecha el gráfico de la función exponencial 5 elevado a la x, y al trazar las pendientes de la recta tangente a la gráfica, podemos observar que la función crece en todo el dominio, o sea, en el intervalo menos infinito, infinito. ¿Se dan cuenta?
Sí, pero Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense los otros dos incisos que les quedan. Ya, bueno, ya está habilitado el foro para que podamos, para que lo puedan ir haciendo y nos van consultando. Ahora comparto yo de nuevo. Bueno, hasta ahora estuvimos estudiando la ¿puedo hacer una condición. Sí, dale nomás. Quizás lo vi mal porque lo veía muy chiquitito, pero esa gráfica se ajusta a esa. Ya está. No, me respondí yo solo, ya está. Estaba viendo otra cosa, perdón. Bueno, ¿era sobre Porque el inciso no, anterior? la gráfica era sobre f de x. No me prestes atención, no vuelvas. La gráfica era sobre f de x y yo la estaba pensando sobre f' de x. Está bien. Claro, una cosa es la Me gráfica de confundí la yo. función y otra No, cosa es está la perfecto. gráfica de la derivada primera. Ustedes Sí, está perfecto. siempre van a hacer el análisis diferencial sobre la función original, sobre esta Bien, función. bien. Entonces, me va a Gracias. interesar graficar esta función, trazar la Sí. recta tangente sobre esta función. Después, cuando ya metamos el concepto de derivada segunda al estudio, ahí sí nos va a interesar conocer la gráfica de la derivada primera y hacer el estudio correspondiente. Bien. Pero ahora nos quedamos con la función siempre es creciente para todo valor de x. Como ya se habrán dado cuenta, el criterio del signo de la derivada primera nos informa respecto del crecimiento o decrecimiento de una función siempre y cuando la función sea derivable. Y siempre y cuando su derivada primera sea positiva o sea negativa. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando la función no es derivable? ¿O qué pasa cuando la función derivada primera es igual a 0? O sea, no es ni positiva ni negativa. Es decir, no se cumplen las condiciones para poder aplicar de forma explícita el criterio del signo de la derivada primera. Y acá entonces debemos recurrir a un nuevo concepto que se llama punto crítico. Punto crítico van a ser puntos que pertenecen a la gráfica de la función. Un minuto, ahí te contestamos. Puntos que van a pertenecer a la gráfica de la función y se van a llamar puntos críticos de primer orden porque vamos a trabajar con la derivada primera. Entonces, hay una definición que hay que manejar y que va justamente a venir a estudiar estos casos cuando la derivada no existe, es decir, que la función no es diferenciable en algún punto, o cuando la derivada primera se hace 0. Sí, ahí habías levantado justo la mano, no me fijé bien quién era, pero te escuchamos. Yo era, pero es que no estoy segura de la pregunta. Cuando era A ver. 0, ¿no era constante? Ajá, cuando la derivada primera es 0, la recta tangente es horizontal, por lo tanto la recta tangente es una función constante. Yo me pregunto, si la derivada primera es 0 en algún punto del dominio de la función, ¿puedo aplicar el criterio del signo de la derivada primera? El criterio nos dice, la derivada tiene que ser o positiva o tiene que ser negativa, pero no nos dice qué pasa cuando la derivada es 0. Entonces, Ok. ¿puedo No. aplicar el criterio? Y no, el criterio se aplica para crecimiento o decrecimiento. ¿Qué pasa cuando la derivada primera vale 0? La función no crece ni decrece. Ok, sí. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando la derivada primera no existe? Bueno, entonces lo que nos dice la definición de punto crítico de primer orden, nos dice que si hay un valor de x que pertenece al dominio de la función, fíjense que es importantísimo que marquen esto. Si hay x un valor, x sub 0, que pertenece al dominio de la función, está contenido en el dominio, y a su vez, la derivada primera en x sub 0 es igual a 0, o la derivada primera en x sub 0 no existe, entonces x igual a x sub 0 se denomina valor crítico de primer orden de f. Vamos a trabajar con esto. X igual a x sub 0 es un número que pertenece al dominio de la función. Un valor real que pertenece al dominio de la función. Si la derivada primera en ese número vale 0, geométricamente, ¿qué nos va a decir?
que la recta tangente a la curva en el punto x igual a 0, f de x0, ¿cómo es la recta tangente ahí? Horizontal. No se puede trazar así. Es horizontal. Si va, la pendiente de la recta tangente vale 0, la recta tangente es horizontal. Y en Claro, los otros... quedaría como una función lineal. Exacto. cero. En realidad quedaría como una función constante. Es constante. Eso, una constante. Claro. Y cuando la derivada primera no exista, Queda una ¿qué recta ¿Y en vertical. significará qué caso eso? no va a existir la derivada? Ajá. Una recta vertical quedaría. O con algún punto ¿Cuándo anguloso. no va a existir la derivada? Si la función, pensemos, en x sub 0, la función tiene un dominio que lo contiene a x sub 0. O sea, pensémoslo en simples palabras. En x igual a x sub 0, la función es continua. ¿Cuándo no va a existir la derivada en ese punto? En puntos Algún punto angulosos o anguloso. cúspides, decía. O En cúspide. puntos angulosos o cúspide, ahí vas a caer en un caso donde la derivada primero no va a existir. Entonces, Por ya ejemplo, sea... si tenés. Pero en Dale. realidad en el anguloso existe. En el cúspide no existe. ¿Qué no existe? La derivada primera. No, ni en el cúspide ni en el anguloso Pero- existe. No, porque vos Pero tenés una unión. Vos tenés una unión de una constante con una lineal, poniendo que sea el x2, va a tener continuidad, pero ahí va a tener un cambio brusco. Pero no es no que va en a tener- pero no es que en el anguloso la derivada primera tiene dos signos en ese punto, que serían el cero, cuando Claro, se acerca al no cero. está Entonces, definida no sé, sí. de manera unívoca no la definís, pero quiero decir que la definís de dos formas, una con negativa No, y es otra que con positiva. ¿O no? para que exista la pendiente de la recta tangente, vos la tenés que poder definir en forma unívoca y esa recta tangente tiene que tener una pendiente que sea un número real. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, pero tiene que ser un único número. Si yo tengo, por definición en el caso del punto anguloso, rectas tangentes que no son coincidentes, una decrece y la otra crece, es lo que habíamos visto, Se no corta el puedo audio, definir profe. la única derivada. Ah, ok. Para que no exista o te da recta vertical como otra, o no se puede definir unívocamente, digamos. Exacto. Lo importante es que acá uno asocia la derivada primera no existe con puntos cúspidos o punto anguloso. No se Profe, compliquen más ¿podría la vida. repetir porque se corta el audio? Bien, repito. Lo que les digo es esto, que la derivada primera vale 0 en un punto. Lo que nos está informando es que la recta tangente a la curva en ese punto es horizontal. Y que la derivada primera en un punto no exista significa que la función original, la f, tuvo un punto cúspide o un punto anguloso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bien. Una pregunta, profe. Sí. No, la derivada no va a existir en ese punto cúspide anguloso, pero en el resto Claro, de en la ese función sí. punto. En el resto puede ser que exista. Claro, porque a lo Normalmente mejor existe en el resto. podemos tener un punto cúspide anguloso, pero nos piden que analicemos en un intervalo donde no está ese punto, digamos. También puede suceder que quede por fuera del intervalo, pero en principio, si yo analizo en todo el dominio de la función y la función presenta un punto cúspide o anguloso, en ese punto no va a ser derivable. Bien, gracias, profe. Bien. Entonces, definido de esta manera, la definición dice valor crítico de primer orden. ¿Por qué se habla de valor crítico de primer orden? Son valores de x donde la derivada primera se hace 0, donde la derivada primera no existe. La definición nos va a llevar a la idea de punto crítico. Y como tenemos un punto, yo necesito calcularle el valor de imagen a la función en este valor de x. Entonces, para poder definir lo que es un punto crítico de primer orden, voy a tener que calcular las coordenadas del punto x sub 0, que es el valor de x donde se hace 0, no existe, y tengo que saber cuál es la imagen de la función en ese punto. Entonces, importante para poder distinguir acá en teoría. Valor crítico es un valor de la variable independiente. Punto crítico es un punto que tiene coordenadas x y coordenadas y. ¿Queda clara la diferencia?
Sí, profe. Sí. Bien. ¿Para poder Ya- repetirlo de nuevo eso? Ahí lo vamos a ver con un Se gráfico para que corta el se den audio, cuenta. profe, no alcancé a escuchar lo que dijo. ¿Vale? Se escucha bien, ¿eh? Bueno, a eso le iba a preguntar. Si a todos se les corta, No. me vuelvo a No. conectar a alguna red. No, a mí Escucha no. bien. No, se Listo. escucha escucha bien. bien. Perfecto. Entonces, a la compañera que se le cortaba, alternativa, apaga un minuto el módem y te volvés a conectar. Vamos a ver esto. Nosotros tenemos la gráfica de una función que tiene esta forma. Desde menos infinito hasta menos 3 decrece, entre menos 3 y 3 crece, y de 3 a más infinito decrece. Yo me pregunto, la derivada primera en este primer intervalo, desde menos infinito a menos 3, si la función es decreciente, ¿cómo es su derivada primera? Negativo. Negativa. Entre menos 3 y 3, Va a ser positiva. Creciente, positivo. positiva. Y de 3 a más infinito es Negativa. decreciente, Negativa. por lo tanto su Negativa. derivada primera es negativa. En menos 3 y en 3, ¿la función está creciendo o decreciendo? No, Es ninguna de las dos. constante. Ni una cosa ni la otra. Ninguna de las dos. De hecho, en menos 3, la derivada primera vale 0 porque la recta tangente es horizontal. ¿Alcanzan a ver eso? Sí. Bien. Y en 3 pasa lo mismo. ¿Cómo es la recta tangente en este punto que les estoy marcando? Horizontal. Constante. Es horizontal. Bien. Para distinguir lo que es la idea de valor crítico y de punto crítico. Fíjense que la derivada primera en menos 3 y la derivada primera en 3 en ambos casos vale 0. Entonces, menos 3 y 3 son valores críticos de primer orden de la función. Son valores de x donde la derivada primera se hace 0. Cumplen con la definición. Para pensar la idea de punto crítico, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Es calcularle la imagen a 3 y a menos 3 en la función En la original. función. ¿Cuánto vale la imagen de menos 3? Acá. Menos 36. Menos Menos 36. 36. O sea que el punto menos 3, menos 36 es el punto crítico. Y el otro punto, el 3, 36, es el otro punto crítico. Los valores Profe. críticos, menos 3 y 3, los puntos críticos, si estamos hablando de puntos, estamos hablando de coordenadas de X y de Y, donde verifican la condición de ser críticos. Menos 3, menos 36 y 3 y 36. Sí, te escucho. Una pregunta, es algo que me surge porque escuchándolo a usted, los puntos críticos son, o sea, como en este caso, son iguales en todos los ejemplos que pueda darse o son diferentes siempre. No, pueden ser distintos. De hecho, vas a trabajar en casos donde son distintos. Que tengas el menos 3, por ejemplo, y el 5. Si Bien, acá yo les gracias. hubiera puesto un 5, no necesariamente son simétricos donde ocurre. De hecho, esto ocurre porque esta gráfica tiene una característica de ser una función que es impar. ¿Se acuerdan la definición de simetría par y simetría impar? Y se La refleja impar sobre era el... simétrica al origen. Claro, la impar es simétrica respecto del origen. Fíjense que acá tiene forma de n y esto tiene forma de u. En esta parte. Hay ciertas características que uno puede deducir a partir de la simetría. No es necesario que lo manejen, sino simplemente les digo, fíjense, esta función cumple con la característica de ser impar, por lo tanto, en 3 presenta punto crítico, también lo tienen que presentar en menos 3. ¿Y ese Eso punto pasa. crítico, profe, no sería la X del vértice también? Bueno, ahí viene la cuestión. ¿Se llamará X del vértice si la función no es cuadrática? No. Respuesta es no. Esta función es un polinomio de grado 3, por ejemplo. ¿Qué serían las raíces de la derivada de eso? Ajá, bueno, ahí vamos a ir yendo a esas cosas, de a poquito.
¿Quedó claro acá en primer lugar cómo se identifican gráficamente los valores críticos y los puntos críticos? Sí. Sí, pero Les doy esta función. ¿Qué pasa en x igual a 2? ¿Cómo es la recta tangente? Vertical. Es vertical. Y si la recta tangente es vertical, ¿puedo definir una pendiente con un número real que yo diga la pendiente vale tanto? No. 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 Entonces, en este caso, la derivada en x igual a 2, ¿existe o no existe? No existe. No existe. No No existe. existe. Y si no existe, ¿qué tengo acá? ¿Un punto cúspide o un punto anguloso? Cúspide, ¿verdad? Cúspide. No. Sí. Si la recta tangente se vuelve vertical, tengo un punto cúspide. Es un caso particular. ¿Bien? Para nosotros, ¿qué nos interesa que ustedes sepan? Que si la recta tangente se volvió vertical, la pendiente de esa recta no está definida. Y por lo tanto, f' en menos 2 no existe. Acá tengo un valor. ¿Se cortó? ¿Puede ser que se haya cortado? Sí, Ah, Sí, perdón, se porque Se cortó. ¿Se cortó? me fui 10 minutos más o menos, parece, porque yo también me quedé esperando la respuesta de ustedes. Yo les decía, en x igual a 2, la derivada primera no existe porque la recta tangente se volvió vertical. Entonces me preguntaba si tenía un punto cúspide o un punto anguloso. Ah, en ese caso es Cúspide. cúspide. Punto cúspide. 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 Un punto cúspide. ¿Bien? Ustedes han visto otro gráfico de punto cúspide, pero este es otro también que se puede presentar. Entonces, en x igual a 2, tengo un valor crítico de primer orden de la función. Yo les pregunto, ¿cuál es el punto crítico? Y 2 y la función de 2. Dos Claro, o sea, y su si imagen. este puntito que les estoy moviendo acá, que lo estoy poniendo en color rojo, el punto este tiene coordenada en x igual a 2 y tiene un valor de imagen que es lo que valga la función en 2. Ese punto de coordenadas x y se llama punto crítico. Y el valor crítico es solamente el valor de x. ¿Queda claro la diferencia entre uno y otro? No, yo no entendí el valor Sí, pero crítico. Sí, ahora sí. Bien, el valor crítico. Nos dice la definición. Un valor crítico para una función es aquel donde la derivada primera vale 0 o donde la derivada primera no exista. ¿Dónde no va a existir la derivada primera? Cuando tengas puntos cúspides o puntos angulosos. En este caso tenés un punto cúspide. La recta tangente se volvió vertical. Por lo tanto, no tiene una pendiente definida. Y es acá que entonces en x igual a 2, en este valor de x, se cumple la condición que la derivada primera no existe, en 2. Y si no existe la derivada primera en 2, tengo un valor crítico de primer orden. Para distinguir la diferencia entre valor crítico, que es un valor de x, es un valor que pertenece al dominio de la función, y punto crítico, el punto crítico tiene el valor crítico y su valor de imagen. El punto crítico tiene coordenadas 2, punto y coma, f en 2. ¿Quedó claro Ah, ok. ahora? Sí, sí. O sea, el valor crítico se escribe solo el valor de x y el punto crítico el de x con su imagen. Con su imagen, correcto, es así. Ok, Muy, gracias. muy bien. ¿Y este último caso? ¿Qué pasa en este punto? ¿Cómo es la recta Tiende de tangente? menos infinito a más infinito. Perdón, se te cortó, Gonzalo. ¿Cómo dijiste? Que es tiende decreciente. La función siempre decrece. Sí. La pregunta es, uno dice siempre decrece.
En términos del uso del abuso del lenguaje, uno dice sí, siempre es decreciente. Pero en X igual Ahí a en 2. 2 no decrece. No, Ajá. en X igual a 2 es un valor crítico. Hay un valor crítico. ¿Cómo es la recta tangente acá, en este punto? La tangente es horizontal. La Es tangente es vertical. horizontal. Horizontal, perdón, sí. Horizontal. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente si es horizontal? 0. 0. Cero. F' en 2 vale 0. Entonces acá la función no está decreciendo ni creciendo, vale 0. Tengo un valor crítico. ¿Queda claro eso, chicos? Sí. Bien. Vamos entonces con la última parte de la clase. Con la profe van a trabajar un práctico y con eso terminamos. Vamos con la actividad 3. Vamos a hacer el primer inciso. Después mañana vamos a ver cómo estamos con el tiempo y tratamos de hacer algún otro más. Acá en la actividad 3, el enunciado. A ver. En la actividad 3 dice, encuentra analíticamente los puntos críticos de primer orden de las siguientes funciones. Bueno, recién veníamos con el profe. ¿Cuándo hay un punto crítico de primer orden? ¿Cuál es el concepto de punto crítico? Un valor Donde la de deriva X, donde Un la valor deriva de X. es 0 o no exista directamente. Exacto. Nosotros, bueno, ahí tienen que tener la diferencia y diferenciar bien lo que recién hablaba el profe cuando hablamos de valor crítico y cuando hablamos de punto crítico. Para determinarlo analíticamente, nosotros tenemos acá, en el primer inciso, que es una función, es el caso que veíamos en la actividad 1, es la misma función, que es una función cuadrática. Cuando buscamos la derivada primera, es la función lineal menos 4 por x más 4. ¿Cuándo hay un valor crítico? Cuando la derivada primera es igual a 0 o no existe. Entonces, analíticamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer para encontrar ese? Podría ser igual a 0. O sea, Exacto. Nosotros tenemos que encontrar ese valor crítico, ese valor de x. Entonces, X del vértice y Y del vértice. Sí, exacto, pero nosotros para determinarlo analíticamente, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos dice el compañero, igualamos la función, la derivada, igual a 0 para encontrar ese valor crítico. Y acá que nos queda una ecuación y tenemos que encontrar el valor de x. Despejamos y tenemos que x es igual a 1. Sí. Hace un rato, creo que fue Facundo que dijo que fíjense lo que se está haciendo en este proceso de buscar los valores de x para los cuales la derivada primera vale 0. Implica buscar geométricamente o analíticamente las raíces de la derivada primera, es decir, los cortes de la derivada primera con el eje de las x, si yo estoy buscando que su imagen valga 0. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Eras vos, Facundo, que lo dijiste hace un rato? No, me parece que el Gonzalo. ¿O Gonzalo? Bien, a ver. ¿Quién fue el que lo dijo recién? Era yo, creo. Que hablaba De de la buscar las cúbica. raíces. Puede, La raíz de la puede derivada hacer la primera, pregunta en la de anterior. nuevo. ¿No? Que hace un rato alguien del grupo dijo, el objetivo es buscar las raíces de la Sí. derivada primera. ¿Quién fue el que lo dijo? Sí, yo en la Matías. cúbica de antes, cuando derivó a quedó cuadrática, entonces buscar las raíces de la cuadrática, que era la derivada primera de la cúbica de la gráfica anterior, que era el 3 menos 3. Bien, perfecto. Bueno, entonces Matías, bien, buen comentario, en el sentido de decir, siempre vamos a buscar las raíces de la función derivada primera.
para buscar los puntos críticos. Entonces, en este caso, cuando buscamos, el valor crítico es 1. ¿Cuál va a ser el punto crítico? La función originaria volada en 1. En 1. ¿Y cuál es el punto crítico? 8 y 3, 11. Eso era 5. 5, perdón. 5. 5. ¿Se acuerdan cuando veíamos el gráfico en la actividad 1? 4 y 3, 7. Nosotros veíamos el gráfico, el punto crítico, donde la derivada es igual a 0, es en el punto 1, 5. ¿Se dan cuenta? Y ahí analizamos el comportamiento desde menos infinito a 1, la función crece, de 1 a infinito la función decrece, ¿y qué pasa en el punto 1, 5? La derivada es igual a 0. Gráficamente lo obtenemos porque la pendiente de la recta es horizontal. ¿Se dan cuenta en eso? Sí, profe. Bueno, hacemos ahora el inciso 3 para que ya les quede. Entonces mañana podemos adelantar con los otros incisos. Nosotros tenemos, ¿qué tipo de función es esta función? X al cubo menos 3 por X al cuadrado más 3. Una cúbica. Es polinómica de grado 3. Polinómica. Perfecto. Tenemos que encontrar los puntos críticos. ¿Cuál es el primer paso que vamos a realizar de manera analítica? La derivada. La derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? 3x cuadrado menos 6x. Perfecto. Ahora, ¿qué nos decía la definición de punto crítico? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar si esta función posee un punto crítico? Y vamos a tener que hacer la resolución. Igualamos a 0. Igualarla a 0, como la de recién. Exacto. Y ahora, ¿qué pasa? Es lo que hace un ratito decían. En este caso, la derivada de la función es una función cuadrática. Tenemos que encontrar las raíces de esa función. Acá pueden resolverlo factorizando, utilizando la fórmula resolvente, la manera que a ustedes les resulte más fácil para encontrar el valor de x. Si ustedes ven, acá nosotros lo resolvimos factorizando esta función cuadrática. Si ustedes aplican la fórmula resolvente, van a llegar a exactamente el mismo resultado. Entonces, las raíces van a ser x igual a 0 y x igual a 2. Todos se dan cuenta porque partimos de esta función, que es una función cuadrática, que es la derivada primera de la función del polinomio de grado 3, la función cúbica, factorizamos y obtenemos que las raíces son x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 2. ¿Todos se dan cuenta por qué? Sí. Perfecto. Entonces, les hago una pregunta. A ver, ustedes tienen 3x al cuadrado menos 6x igual a 0, como la profe les dice, aplican fórmula resolvente y hallan esos dos valores. Si factorizan, quiero que lean lo que está escrito cuando dice 3 por x multiplicado por x menos 2 igual a 0. ¿Qué significa esa ecuación? Que uno de los dos términos vale 0. Ajá. O sea, ¿cuándo 3 por x o 3x multiplicado por x menos 2 va a valer 0? ¿Cuándo el producto entre dos expresiones algebraicas vale 0? Y cuando uno de los dos vale 0. Claro, cuando el La primero x sea en 0, ese caso vale 0. o sea, exacto, cuando el primer factor sea 0, 3x sea 0 o x menos 2 sea 0. Y de ahí sacan también las otras dos raíces, que son las mismas que por fórmula resolvente.
Y en este caso, claro, ¿cuál va a ser el punto crítico? Encontramos los valores críticos, que son 0 y 2. El de 0 va a ser Tenemos- 3 Sí. y el de 2 va a ser... Hay que reemplazarlo en la función al 2. Sí, bueno, Exacto. 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 3. Menos O 1. sea, 2 al cubo, 8. sí. Menos 3 por 4, 12. 2. Más 3. Sí. Menos 1. Porque Menos es 8 menos 12 más 3. Sí. Sí. Perfecto, esos van a ser los dos puntos críticos, 0, 3 y 2 menos 1. Ahora, si nosotros vemos en el gráfico, ¿qué va a pasar? Es una función, viéndolo así en GeoGebra, es como más simple ver qué es la función cúbica. Pero nosotros con los datos que tenemos, ya podemos hacer el gráfico. Sabemos que la derivada es una función cuadrática. ¿Qué va a pasar en estos puntos? En el punto 0, 3, acá, y en el punto 2 menos 1. La recta tangente va a ser 0. Ser 0. La recta tangente va a ser 0. Perdón, corrijo ahí. La recta tangente va a ser Va a horizontal tener y su pendiente pendiente va a cero. ser 0. 0. ¿Y Bien. qué va a pasar ahí con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Es cuando cambia. Van a cambiar. Cambia los intervalos. No crece ni decrece en esos puntos. Ujú. Para mañana, ahora lo vemos, y ustedes, como este inciso no está en la actividad 1, busquen analíticamente los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de esa función, porque teniendo los intervalos punto crítico, ustedes van a estar en condiciones de hacer el gráfico de la función cúbica, Sí, una primera aproximación al gráfico, exacto. para ir viendo estas relaciones. Acá lo que vimos recién, la derivada primera es igual a 0 en el punto crítico 0,3, en el punto 2 menos 1, y la pendiente, como ustedes ven ahí, es horizontal. Ujú. Fíjense que la profe les está pidiendo para mañana que intenten ver y justificar por qué ese polinomio de grado 3 crece o decrece dependiendo cuál sea el intervalo de análisis. En este caso, fíjense que desde menos infinito a 0, la función crece. Entre 0 y 2, la función decrece, y de 2 a más infinito, crece. ¿Cómo justifican eso aplicando el criterio que vimos en primer lugar, el criterio del signo de la derivada primera? Van a tener que plantear cuando la derivada primera es mayor que 0 y cuando la derivada primera es menor que 0. Pero no tenemos más una función lineal. Fíjense que nos quedaría 3x al cuadrado menos 6x mayor que 0 y 3x al cuadrado menos 6x menor que 0. Inténtenlo hacer desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista analítico, a ver si pueden justificar cuándo esa cuadrática es positiva y cuándo esa cuadrática es negativa. A ver qué se les ocurre como procedimiento. ¿Se entendió la consigna? Sí, pero Sí, profe. Sí. ¿Podés repetir, profe? Repito de nuevo. ¿Me marca, Jimé, ahí la derivada primera? Ahí con el mismo mouse, está bien. Yo lo que quiero saber es cuándo la derivada primera que tenemos acá es positiva y cuándo es negativa, efectos de decir derivada primera positiva, función crece en ese intervalo, derivada primera negativa, función decrece en ese intervalo. Y ya despejar la x no es tan fácil, porque x forma parte de dos términos que forman parte de la expresión algebraica de la función. Entonces mi idea es que ustedes traten
de buscar cómo resolver las inecuaciones cuando tengo, por ejemplo, una función cuadrática. ¿Qué se les ocurre hacer? Lo pueden hacer tanto analíticamente como gráficamente. Y plantear lo que tenés Sería abajo. poner la derivada mayor o igual a 0, mayor a 0 o menor a 0, ¿no? Claro. ¿Y cómo? Tiene que ver que los dos valores críticos, o sea, que las dos están entre esos dos valores críticos, o sea, porque es entre Sí. 0 y 2, los dos valores críticos son 0 y 2. Ujú. Y las dos tangentes están, o sea, ahí entre 0 y 2, o sea, cambia me cuesta poner El palabras. signo. Sí, Cambia el vendría a signo ser de la, encontrar justo entre esos dos valores. Exacto. La idea es encontrar que el X del vértice. acá no hay X del vértice porque es una cúbica. Sí, no, de la cuadrática estaba hablando. En la cuadrática vos tenés que ver cuándo es mayor que 0, o sea, cuándo es positiva o cuándo es negativa. Claro, sí, sí, sí. Entonces, la idea es que intenten pensar qué estrategia se les ocurre para poder justificar cuándo una cuadrática es positiva o cuándo una cuadrática es negativa. Y una forma es pensando en su forma factorizada, que ya lo tienen escrito ahí. 3x por x menos 2 mayor que 0 y 3x por x menos 2 menor que 0. Lo dejamos como actividad para que lo piensen, ¿bien? Porque eso forma parte de una estrategia que van a tener que manejar para el parcial. Sí, alguien quería hablar, decir algo. ¿Quedó claro la consigna ahora? Sí. Bien. Sí. Bueno, genial, chicos. Damos por finalizada la clase, finalizamos la grabación. Y si no hay más preguntas,